En este tutorial vamos a estudiar los tipos de análisis que se pueden realizar con el ORCAD PSPICE antes de comenzar a simular circuitos. Para estudiar los tipos de análisis abrimos el último proyecto con el que habíamos trabajado, que incluye el Capture, un ejemplo que viene dentro del Capture. File y abajo C Program Files Example. Si no apareciera aquí, entonces tendríamos que irnos a Open, Project, y la ruta siempre sería Program Files, ORCAD Lite, PSPICE, Capture Example, Anasync Example. ¿Qué son los tipos de análisis? Bueno, cuando se hace un circuito electrónico, los análisis permiten determinar el comportamiento del circuito bajo la variación de determinadas magnitudes físicas. Yo puedo analizar el comportamiento del circuito, por ejemplo, ante una variación de la tensión de la fuente de alimentación, de la energía que lo alimenta, o puedo hacer un análisis para comprobar cómo se comporta el circuito ante unas variaciones de temperatura. Los análisis se pueden comparar como si utilizara una instrumentación con el circuito. Si voy a medir con un polímetro para medir las diferentes tensiones sin variar ningún parámetro de entrada al circuito, eso sería lo que se llama el análisis bias point. Lo que hace es calcular el punto de trabajo. En este caso tenemos aquí un amplificador diferencial, tenemos una fuente de entrada de señal, la V1. Bien, si inicialmente esa V1 está a 0, cuando haga la simulación el valor que le doy es 0 y hago un bias point, lo único que estoy comprobando es el punto de trabajo, el punto de funcionamiento. Si le aplico esa señal alterna, pues puedo hacer un análisis que se llama temporal para ver la variación de los parámetros del circuito en el tiempo. Básicamente los análisis que se pueden hacer con el ORCAD PSPICE son 4. El primero de ellos, que ya lo vimos en un tutorial anterior, es el que se llama bias point. Aquí, en este proyecto, no hace falta que definamos absolutamente nada porque ya viene con el ejemplo, viene integrado el tipo de análisis. Simplemente de esta barra de aquí arriba escogemos el segundo icono y donde pone análisis type escogemos la primera opción, bias point. Como acabo de explicar, el bias point es como el comportamiento del circuito en continuo y determina el punto de trabajo. Simplemente es eso, no vemos ninguna variación en el tiempo, ni se varía ninguna fuente de señal, de corriente, ni de frecuencia. El segundo tipo de análisis es el time domain, lo que es el transitorio. ¿Para qué vale? Se utiliza normalmente cada vez que se quiere estudiar el comportamiento del circuito en el tiempo. Se aplica una señal de entrada y funcionaría como un osciloscopio. Puedo colocarle marcadores al circuito y ver cómo varían las tensiones en esos puntos donde yo ponga los marcadores, las tensiones, las intensidades, las potencias u otros parámetros. El tercer análisis es el DC sweep o barrido de continua. Se utiliza para obtener una serie de valores, como pueda ser una serie de valores en torno a una fuente de entrada independiente. Puedo, por ejemplo, aplicar una intensidad de entrada y a esa intensidad darle diferentes valores. Se los puedo dar consecutivos, se los puedo dar aleatorios, como yo quiera. Quien dice una intensidad, una temperatura. Puedo darle varios valores de temperatura y ver cómo se comporta el circuito ante esos valores. También puedo variar el parámetro interno de un modelo, como puede ser la ganancia de un transistor, y comprobar así también cómo se comporta el circuito. Incluso se puede hacer también que varíe un parámetro global. ¿Qué son los parámetros globales? Los valores de las resistencias, condensadores. Entonces puedo determinar, por ejemplo, el giro de un potenciómetro. Y lo que se hace por cada uno de esos valores, se calcula siempre el bias point, el punto de trabajo. El bias point siempre se va a utilizar, independientemente del análisis con el que esté trabajando. Si hago un DC sweep o un análisis transitorio o un AC sweep, siempre al principio se calcula el bias point, el punto de trabajo. Y por último, el último análisis es el
AC Switch Noise. ¿Eso para qué vale? Se utiliza para calcular la respuesta en frecuencia del circuito para un rango de valores de frecuencias diferentes. Típico es el análisis para determinar el ancho de banda de un amplificador. Entonces se hace un análisis AC Switch variando la frecuencia de entrada de la fuente. Normalmente la fuente de la señal de entrada suele ser una tensión de muy pocos milivoltios y se varía en frecuencia, por ejemplo entre 10 y 22 kilociclos, para comprobar dentro del rango audible humano de 20 a 20 kilociclos. Básicamente estos son los 4 análisis más importantes. A mayores también se puede hacer, como se puede ver aquí abajo, dentro de alguno de estos análisis. En el AC Switch se puede hacer también análisis de ruidos. También se puede hacer lo que se llama el análisis Monte Carlo, que es Monte Carlo por caso, es decir, las peores condiciones de funcionamiento. Se puede hacer un análisis paramétrico independientemente del que se hace en el DC Switch. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros son estos 4: el bias point, el transitorio, el DC Switch y el AC Switch, que iremos viendo en detalle en los próximos tutoriales.